Apreciables compañeros de estudio del curso de Ven Sígueme aquí en la clase con Benji Monroy, siéntanse cómodos y bienvenidos una vez más, y quiero aprovechar para mandarles un saludo y un abrazo para toda la gente que con cariño semana tras semana se acomoda en su sofá para poder estudiar junto con nosotros. Yo estudio junto con ustedes y así todos podemos entender lo que el Señor quiere que podamos comprender en esta semana correspondiente a nuestro estudio de Ven Sígueme. Dicen que Ven Sígueme, hermanos, es ese gas que se necesita llenar en nuestro tanque espiritual para poder sobrevivir a las filosofías, tentaciones, vicisitudes, pruebas que tenemos durante la semana. Así que vale la pena definitivamente estudiar Ven Sígueme. Gracias por su confianza, en verdad. El día de hoy, amigos y amigas, un potente cambio en el corazón. Ese cambio que usted y que yo buscamos todos los días. Un cambio de corazón que puede ser tardo o tardío en muchos de nuestros casos. En algunos otros se efectuó ya ese cambio de corazón. Y miles de personas viven para poder contar lo mal que les iba antes en sus vidas, con malos hábitos, malas amistades, y ahora lo bien que se sienten después de haber cambiado. ¿Cuál es ese cambio de corazón? ¿Y quién lo proporciona? Será por medio de la expiación de Jesucristo que el verdadero cambio de corazón llega a manifestarse en la vida de las personas. De eso y mucho más hablaremos el día de hoy y abarcaremos 4 capítulos, el 4, el 5 y el 6 del libro de Mosía. Bienvenido, yo he anotado algunos conceptos el día de hoy, hermanos, y dibujado previamente el discurso o la continuación del discurso del rey Benjamín en esta torre que el libro de Mosía anuncia que se construyó para que el pueblo pudiera escuchar perfectamente al rey Benjamín. El día de hoy el rey Benjamín concluye su discurso para después despedirse de nuestro curso de Ven Sígueme. Este fue un rey diferente a los demás. Un rey que durante la clase pasada hablamos que no buscaba lo suyo, como los reyes de la antigüedad o incluso en paralelismo con los líderes políticos del día de hoy. Este rey era diferente. Este rey sabía que debajo de Dios estábamos todos nosotros y por encima de Dios no había nadie. El rey Benjamín había enseñado con el ejemplo y había inspirado a su pueblo, el pueblo de Zarahemla. Así que había algunas otras cosas más que el rey Benjamín quería comunicarles a su pueblo antes de despedirse del mismo. Iba a venir Mosía a gobernarnos sin antes escuchar las palabras del rey Benjamín, que son aplicables para ese tiempo, pero también para nuestro tiempo, el día de hoy, aquí en la clase. Así que acompáñenme, yo soy Benji Monroy y vamos a iniciar nuestra clase a continuación diciendo o preguntando: ¿alguna vez usted ha escuchado a alguien hablar y luego se sintió inspirado a cambiar su vida? Casi podría asegurar, hermanos, que la mayoría de nosotros hemos escuchado algún discurso, algunas palabras, algún pensamiento espiritual que nos ha inspirado a nosotros y nos ha ayudado a cambiar. ¿Qué me dicen de la última conferencia general? A pesar de que lo que escuchamos en la conferencia, a los que tenemos décadas en la iglesia, lo hemos escuchado un sinfín de veces. El hecho de que una vez más el Señor tiernamente hable por medio de sus apóstoles y profetas y nos diga las mismas cosas que hemos escuchado por mucho tiempo, haciendo hincapié en el templo, en el uso de la investidura del templo, de la oración y demás, nos hace avivar o reavivar esa llama espiritual que para muchos podría estar apagada en ese momento. Pero el hecho de volver a sentir el Espíritu al escuchar esos hermosos discursos nos ayuda a tener ese cambio en el corazón. Tal vez, debido a lo que escuchaste, hayas decidido vivir de un modo algo diferente o incluso muy diferente. El discurso del rey Benjamín fue de esas clases de mensajes y las verdades que enseñó tuvieron ese tipo de efecto sobre las personas que las escucharon. El rey Benjamín compartió con su pueblo lo que un ángel le había enseñado, que mediante la sangre expiatoria de Cristo, como lo dijimos al principio, podemos recibir bendiciones maravillosas.
Debido a su mensaje, los del pueblo cambiaron la forma en que se veían a sí mismos, en que el Espíritu cambió sus deseos e hicieron convenio con Dios de que siempre harían su voluntad. Tal fue el efecto de las palabras del rey Benjamín sobre el pueblo. ¿Qué efecto tendrá en ti o tendría en ti? Imaginémonos, hermanos, que nosotros somos o que estamos en estas casas de campaña como lo vemos ahora, o en estas tiendas, como usted le quiera decir. Pues en la clase pasada se hablaba de que el pueblo se había congregado y eran muchísimos. Cada quien, varón, su mujer, sus hijos, al pie de una torre que el rey Benjamín había construido en el templo de la ciudad de Zarahemla para escuchar las últimas palabras de ese que estimaban no solamente como rey, sino como líder espiritual. ¿Cuál hubiese sido su reacción si usted hubiese estado aquí? Tal vez, hermanos y hermanas, estuvieran ustedes impactados o anonadados al ver el poder con el que el rey Benjamín hablaba. Vamos a llegar a algún punto en la lectura, hermanos, que mucha gente cayó al suelo imbatida por el Espíritu del Señor, o abatida por el Espíritu del Señor, algunos sintiéndose indignos por las palabras que el rey Benjamín dictaba. Muchos de nosotros hemos sentido pesar cuando escuchamos esas tiernas palabras que nos llaman al arrepentimiento, pues se nos vienen a la mente muchas acciones que no debimos de haber hecho en el pasado. Y ese pesar con el que mucha gente carga antes de arrepentirse o incluso después de arrepentirse. ¿Cómo se hubiesen comportado ustedes si hubiesen estado ahí en ese discurso tan famoso en la historia del Libro de Mormón? Dice más adelante: por medio de Jesucristo puedo recibir y retener la remisión de mis pecados. En ocasiones, aún después de haber sentido que nuestros pecados han sido perdonados, podemos tener dificultades para conservar ese sentimiento y permanecer en la senda de la rectitud. El rey Benjamín enseñó a su propio pueblo la manera de recibir y de retener la remisión de los pecados. Del 1 al 8, hermanos, ustedes pueden leerlo tranquilamente en su casa. Yo he resumido algunas cosas que el rey Benjamín invita a hacer para que su pueblo pueda retener el poder de la expiación en sus propias vidas. El subtítulo dice: por medio de Jesucristo puedo recibir y retener la remisión de mis pecados. ¿Cómo es eso posible? Si es que alguno de ustedes ha regresado a sus viejas costumbres, dañinas para usted o incluso para los seres que lo rodean. Conocer a Dios, hermanos, puede ayudar. Lo podemos conocer en las conferencias generales por medio de la voz de sus profetas, o en las Escrituras, o en nuestras clases dominicales, o en nuestro estudio personal. Después, comprender la expiación. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hermanos, ¿quién podría decir que ha comprendido el poder de la expiación de nuestro Señor Jesucristo si no se ha arrepentido de algo en su vida? Yo creo, a título personal, hermanos, que aquel que ha tenido necesidad de arrepentirse de algo en su vida es cuando de principio comienza a entender la magnitud de la expiación del Señor. Porque cuando Jesucristo sufrió por nosotros y sangró por cada poro allá en el jardín del Getsemaní, Él experimentó toda clase de ansiedades, de depresiones, de pesares después de haber cometido algo que no queríamos hacer. Esa tristeza, esas tristezas que invaden la vida de los seres humanos, cuando se nos muere una mascota, cuando se fallece un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando despedimos a un buen amigo, a nuestros padres. Todas esas vivencias, hermanos, las depositó Jesucristo en ese momento y las expió por todos nosotros.
De modo que, a menos que nosotros nos volvamos humildes y mansos, llenos de amor, y nos despojemos del hombre natural que es enemigo de Dios, dice el rey Benjamín, podemos entender mucho mejor el poder de la expiación. Y dentro de esos métodos, en este paréntesis que hago, está el podernos arrepentir de algo. Allí es cuando vemos que Cristo perdona, que Cristo está en los momentos más lúgubres y tristes de nuestras vidas. Después, el rey Benjamín nos invita a que confiemos en el Señor. Después de conocerle, arrepentirnos, dejemos del Señor lo que Él debe de hacer. Después, por cierto, de hacer todo cuanto podamos, para no ser siervos improductivos, como se menciona en las Escrituras también. Después de haber ejercido la fe y llevarla a la acción, dejar que el Señor actúe de acuerdo a su sabiduría, que es muy superior, por cierto, a la de nosotros. Así lo entendía el rey Benjamín, y es necesario que nosotros podamos entenderlo. Perseverar hasta el fin en los mandamientos. Hemos visto en clases pasadas, hermanos, que el perseverar hasta el fin no es cerrar los ojos y esperar a que el fin del mundo llegue y que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Perseverar hasta el fin es continuar en nuestros llamamientos, sirviendo a los demás, asistiendo al templo, disfrutando con nuestra familia, disfrutando de nuestros seres queridos, divirtiéndonos sanamente y ayudando a los demás. De eso se trata, ser y perseverar hasta el fin. Eso lo podemos encontrar, amigos y amigas, en el capítulo 4, el primer capítulo de nuestra clase del día de hoy, del 1 al 8. Si usted quiere subrayar algún otro concepto, lo invito para que lo haga en su estudio personal o lo haga mientras repasa la clase con todos nosotros. Dice más adelante, ¿qué aprendes sobre él en estos versículos que te inspira a arrepentirte? Quizá volviendo a evaluar lo que nuestro Padre nos ha dicho por medio del rey Benjamín, nos haga poder cambiar alguna situación que tengamos en nuestra vida. Yo sé que muchas veces es difícil, hermanos, porque nuestras emociones a veces son olas, que a veces son bajas, a veces son altas, y no estamos exentos a presiones, no estamos exentos a tristezas, ansiedades y demás. Pero ¿podemos sentirnos inspirados de cambiar? Claro que sí. Y esa es la invitación de nuestro rey Benjamín el día de hoy, que por cierto concluye su discurso en esta clase. Espero, hermanos, que al terminar esta clase podamos sentirnos un poquito más deseosos de poder cambiar. Algo que sabemos que tenemos que modificar. A lo mejor no es de la noche a la mañana, pero debemos de comenzar hoy, el día de hoy. En el versículo, vamos a irnos un poquito más atrás, en el versículo 19 del capítulo 3 de Mosía, hay algo muy interesante que dice: porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán. Y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. ¿Han visto que los niños, hermanos, son capaces de perdonar rápido? Que son muchas veces distraídos y que a veces les cuesta trabajo obedecer, pero que son nobles en su corazón. Eso es lo que pide el Señor. Que podamos volvernos como un niño, no infantiles, pero sí con la capacidad de poder perdonar, actuar. Con la capacidad de decir sí, con esa capacidad. Y dejar ese hombre natural. Hermanos, como verán aquí en el pizarrón, y continuando con la clase, yo apunté una palabra muy interesante, llamada salvación. La salvación viene gracias a seguir o a medida de que sigamos estos conceptos que el rey Benjamín nos deja en la clase del día de hoy. Estos serán salvos. ¿Quién no quiere ser salvo en casa? Todos. Si usted está repasando esta clase es porque quiere ser salvo. No solamente usted, sino quiere la salvación para los suyos también, para sus amigos y para sus familiares.
Pero también anoté una hoja de papel y un bolígrafo. Quisiera que hiciésemos esta comparación el día de hoy. Cuando usted se sienta alegre por estar en el Evangelio, anótelo. Cuando usted se sienta maravillado de lo que ha escuchado en el templo y lo que ha aprendido en el templo, anótelo. Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado el consejo de tener un diario personal? Este puede ser en papel o puede ser electrónicamente ahora. Usted lo puede imprimir y ponerlo en el espejo de su recámara y poderlo repasar cada cuánto. El poder no olvidarnos de las cosas que nos han hecho felices en la iglesia, cuando las escribimos, hermanos, puede ayudarnos a detenernos cuando los vientos llegan a nuestra vida y cuando la duda entra en nuestro corazón y en nuestra mente. Aquel que quiera dejar al Señor e irse del Evangelio de Jesucristo puede dar con una anotación de su diario personal de hace 15 años y se puede maravillar de cómo se sentía en 2010 o en el año 2001, referente al libro de Mormón, a la restauración, al profeta en turno, a alguna conferencia de estaca o de barrio. Y esa persona automáticamente puede decir, wow, yo escribí eso y ahora hasta me quiero ir. Escribir nuestras experiencias, hermanos, tal y como mandó el rey Benjamín que se escribiesen esas palabras que él dictó, puede ayudarnos a recordar lo felices que nos ha hecho el Evangelio cuando no lo sentimos así, o cuando vienen las verdaderas pruebas de la vida. Cuando vienen los impetuosos vientos y las olas largas y grandes que nos hacen tambalear. El rey Benjamín, al dar su discurso, no se satisfizo al ver que la gente le ponía atención y demás. Hermanos, hizo escribir y mandar en forma de epístola su discurso largo y extendido, pero muy poderoso, para todos aquellos que no alcanzaban a escuchar. O incluso sabiendo que muchos de los que habían venido y plantado sus tiendas ahí, en algún momento iban a querer dudar. Y entonces, ese escrito que se le entregó a cada familia, esposa y esposa con sus hijos en su tienda, los iba a ayudar a recordar que ese día fueron felices. Y entonces es muy probable, hermanos, que la gente se detenga. Si usted va a salir a la misión, haga escribir ese testimonio a sus investigadores cuando se bauticen y se confirmen, porque cuando se quieran retirar, eso los detendrá. Esos escritos, hermanos, van a hacer que se lo piensen 2 veces. Se fijan entonces, hermanos, que escribir el cómo nos sentimos en ese momento especial, en ese momento espiritual, nos puede ayudar a pensárnoslo 2 veces cuando queremos abandonar al Señor. Ese era algún pequeño paréntesis que quería hacer en esta lección, pero que va totalmente en corroboración del discurso, el gran discurso del rey Benjamín el día de hoy. Dice más adelante, ¿de qué forma el compartir lo que tienes con los demás te ayuda a retener la remisión de tus pecados? Hermanos, es relativamente un concepto nuevo para mí. Seguramente lo he escuchado antes en algún discurso, pero en mi distracción no habían podido hacer esa conexión. Repito, ¿de qué forma el compartir lo que tienes con los demás te ayuda a retener la remisión de tus pecados? El que el Señor me disculpe, hermanos, es algo que yo quiero siempre. Y el ser caritativo ayuda para que el Señor me pueda perdonar siempre. Es algo que he estado entendiendo en esta clase y que quisiera compartirlo con todos ustedes. Veamos cómo se logra eso, amigos y amigas. Vamos al verso 27 del capítulo 4, que dice así: Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten.
Y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Es un concepto interesante el que el rey Benjamín nos entrega en esta ocasión. Ser diligentes en nuestras buenas obras, en nuestras obras caritativas, nos permite conocer un poco más al Señor y no correr más a prisa de lo que nuestras capacidades pueden ejecutar o pueden hacer. No solamente está hablando y testificando del Cristo, el rey Benjamín está dando tips de vida, está dando consejos de vida para todos aquellos que admiramos al rey Benjamín, o que iniciamos en nuestro matrimonio, o que recién estamos ingresando a la iglesia, para poder hacer esta vida un poco más ligera, un poco más llevadera. Dice así: ¿en qué sentido somos todos mendigos ante el Señor? Vamos a poderlo corroborar un poco más adelante, un poco más atrás en el 26. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, o sea, diariamente, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieses a los pobres, cada cual según lo que tuvieses, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Hermanos, este era el concepto que quería que todos nosotros viésemos el día de hoy. Hermanos y hermanas, retención de la remisión de nuestros pecados. Conceptos que podemos estar aprendiendo el día de hoy, como lo hago yo también. Hermanos, nos invita el rey Benjamín a ayudar a los pobres. Pongamos una persona triste, de esas que nos podemos encontrar en la calle, hermanos, todos los días, que están pidiendo auxilio, que están pidiendo poder comer algo, por así decirlo, que están tristes. Y lo podemos hacer así. Todos hemos tenido alguna oportunidad, hermanos y hermanas, de ayudar a alguien en algún momento. Tal vez esa persona sea algún familiar, tal vez sea algún amigo. Y el ayudar con alimento, con vestimenta, con palabras de aliento, con buenos consejos, hermanos, ayuda a que el Señor, dice el versículo, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, es necesario ayudar al que necesita, hermanos. Yo tengo mucho que aprender de este tema, mucho, porque ayudar a quien necesita, como lo dije anteriormente, puede venir en nuestra propia familia. A lo mejor es nuestro cónyuge quien necesita ayuda. A lo mejor son nuestros hijos los que necesitan ayuda. Hay muchas maneras de ayudar al prójimo. Hermanos, no solamente dando esa limosna que alguien nos pide en la calle, sino que nuestros diezmos y nuestras ofrendas de ayuno pueden ser un testimonio de que queremos ayudar a los demás para mantenernos y retener la remisión de nuestros pecados día con día. Es un concepto que hoy debe de quedar entendido para siempre. Porque el diezmo, hermanos, no es estrictamente un tema económico, sino un tema estrictamente de fe, que evidentemente mediante la economía de aquel que decide dar desinteresadamente se pueden socorrer, alimentar y vestir a un montón de personas alrededor del mundo. Quizá usted sea
alguien de los que se ha beneficiado gracias a las ofrendas y a los diezmos de miles de hermanos que deciden cumplir con un mandamiento tan antiguo, pero tan eficaz. Se lo habían puesto a pensar así. El diezmo y las ofrendas no tienen que ver con un tema económico. Es un tema para poder retener las misericordias de la expiación día con día. Y que el rey Benjamín lo enseñó cómo ayudar al pobre, al que tiene hambre, al que está desnudo, al enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente según sus necesidades. Evidentemente el programa de ministración, hermanos, cabe aquí, por supuesto. Esas bendiciones de salud que usted ha dado en los hospitales cuentan. Esas llamadas telefónicas o mensajes de texto para saber cómo va todo cuentan. En sus familias asignadas en el programa de administración de la iglesia, hermanos, evidentemente usted puede buscar y darse cuenta de que usted está haciendo lo que el Señor ha pedido desde los tiempos de Benjamín y desde mucho tiempo atrás. De modo que, si usted lo está haciendo, gracias por hacerlo. Gracias por contribuir con los fondos que tiene la iglesia para poder bendecir a personas que ni siquiera están afiliadas a esta iglesia. Y para muchos otros que en algún momento lo requieren y son grandemente bendecidos porque las arcas del Señor están llenas y el alfolí del Señor está listo para bendecir a los demás. Gracias por hacerlo. Y si no, para eso tenemos estas clases. Para dar ese paso y ese cambio del corazón que tenemos acá. Potente. Si usted aún no ha tenido un testimonio de poder ayudar a los demás, vaya por él. Se siente muy bien. Se los digo yo, de todo corazón. Seguimos, hermanos, con nuestra lectura. Creo y confío en Dios. Vamos del 5 al 10, amigos y amigas, que es un poco de lo que estábamos viendo en estos conceptos, pero saltemos al 9 y al 10 de nuestro capítulo 4 antes de concluirlo. Creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. ¿Cuántos de nosotros en esta situación? Nos suceden cosas en nuestra vida y no entendemos por qué. Hemos orado por décadas y nuestro cónyuge no se ha bautizado. Hay muchas mamás que me escriben en la clase domingo tras domingo diciéndome: hermano Benji, me arrodillo para pedir que mis hijos y mis nietos regresen a la iglesia y aún no han sido contestadas mis oraciones. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor sí puede comprender. A veces va a suceder así. A veces usted está cumpliendo con sus diezmos, con sus ofrendas, va al templo, cumple lo mejor que se puede con su llamamiento y después recibe una llamada telefónica diciendo que usted está despedido de su trabajo. A veces, hermanos, una enfermedad fuerte llega al hogar y se apodera de la salud de algún niño, de alguna mamá, de la abuela, del abuelo. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? El rey Benjamín mandó creer en Dios, pero dice algo como: no todo lo que pasa es comprendible para los hombres, pero sí para el Señor. La lógica del hombre es limitada. La lógica, la sapiencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia del Señor es ilimitada. Y con el paso del tiempo,
Después de conocer al Señor, de experimentar y comprender la expiación, de confiar en Él y de seguir perseverando hasta el fin, nos vamos dando cuenta, ya sé por qué el Señor me permitió no tener eso o que me faltase eso. Es que me quería pulir, me quería refinar, quería que hiciera esto, quería que hiciera lo otro. ¿Les ha pasado, hermanos? A mí me han pasado en mi vida. A veces uno se cree listo para recibir las bendiciones del Señor y el Señor dice, tranquilo, a mi tiempo, a mi sabiduría. Y cuando recibimos las bendiciones entendemos por qué no llegaron cuando yo las pedí hace años. Porque el Señor comprendía lo que el hombre no puede comprender. Es increíble, hermanos. Y así es, de eso se trata la vida. De comenzar a elevar nuestro pensamiento y dejar de razonar como un hombre natural que lo ve plano todo. Para el Señor, hermanos, no hay nada que se le escape y siempre lo hace con un propósito. Aún el fallecimiento de un familiar, aún una enfermedad, aún lo que nos puede parecer injusto en nuestras vidas, es por algo. El verdadero reto es aceptarlo. Eso es. La invitación del rey Benjamín a creer y a confiar en Dios es tan importante hoy como lo era en la antigüedad. Y eso lo podemos ver con nuestros apóstoles y profetas. Nuestra confianza en Dios aumenta a medida de que tenemos experiencias con Él, experiencias espirituales. ¿Qué te han enseñado esas experiencias espirituales acerca del Señor? ¿Qué pasos estás dando o podrías dar para profundizar tu creencia o confianza en el Señor? Esto puede ser comenzar por estudiar Ven, Sígueme. O puede ser por regresar a tus servicios dominicales. En la semana me escribía una hermana acá en los comentarios que me decía, Benji ha regresado a la iglesia por las clases de Ven, Sígueme. ¿Qué importa que las haya dado yo o algún otro maestro o lo que sea, hermanos? Porque al final de cuentas yo soy una herramienta o algún otro maestro que da Ven, Sígueme o que dé Ven, Sígueme aquí en Central de las Escrituras también es una herramienta. Le respondía yo, me alegra muchísimo, pero Dios debe de estar mucho más alegre. Gracias, hermanos, por dar ese paso en sus vidas. Estas clases llegan a un montón de personas que a veces ni nos damos cuenta. Y muchos de ellos, hermanos, gracias no a mí, sino a las palabras que están escritas aquí, comienzan a pedir perdón, comienzan a querer cambiar, regresan a la iglesia, comienzan a pagar el diezmo y sus ofrendas de ayuno, regresan al templo, van por una recomendación para el templo. Si tú has sido una de esas personas, hermanos, gracias. Gracias. Gracias por hacer no lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y eso era algo que tenía muy en claro Benjamín. Benjamín, el rey, antes de despedirse, vuelve a recordarles muchas cosas, no para que lo honrasen a él, sino para Dios. El que quería que su pueblo prosperara tal y como lo había hecho hasta estas alturas de la historia en el libro de Mormón. Por eso es tan importante seguir los conceptos y los preceptos que tiene nuestro Padre Celestial por medio de nuestro liderazgo. El liderazgo se puede equivocar, claro. Pero ¿por qué no ir por esas palabras que se dicen en las clases que son inspiradas? Pues todos los que hemos dado clase alguna vez estamos sujetos a imperfecciones y equivocaciones. Pero lo que leemos aquí, hermanos, ese no se equivoca, ese puede tocar el corazón de las personas. Puedo testificar de ello. Debo cuidar mis pensamientos y palabras y obras. Es habitual que las personas digan, no puedo cambiar, así soy yo. Por otro lado, la experiencia del pueblo del rey Benjamín nos demuestra cómo el Espíritu del Señor en verdad puede cambiarnos el corazón.
Definitivamente. Vamos al capítulo 1, dejando ya el 4, perdón, al 5, dejando atrás ya el capítulo 4. Y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el poder del Espíritu del Señor omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir, y si fuera necesario podríamos profetizar de todas las cosas. Y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado, lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Así pensaba la gente. Qué bonito sería, hermanos, que todas las personas que escuchasen la voz del profeta se sintiesen así. Así que podemos escribirlo acá de este lado, hermanos y amigos: no desear pecar más. Es un concepto que las personas que escucharon al rey Benjamín manifestaron en ese momento. Estaban felices porque querían servir a los demás. Una de las cualidades que manifiestan las personas que se arrepienten de corazón por medio de la expiación del Señor, hermanos, es que su deseo de querer pecar o regresar a esas viejas costumbres perjudiciales para la salud, para nuestros seres queridos, para todo eso, comienza a desaparecer, y lo van sustituyendo por el servicio a los demás. Y es algo que lo aprendemos gracias a las personas que escucharon el discurso del rey Benjamín, que es muy, muy interesante, sin lugar a dudas. Dice más adelante: medita en cómo tus pensamientos, palabras y obras influyen en ti y en otras personas. Cómo influyen en tu relación con Dios. ¿De qué modo te cuidas a ti mismo? Mucho tiene que ver el material que consumimos en internet, los programas de televisión que podemos ver, o las amistades por las que nos rodeamos. A medida de que usted se rodee de personas con valores, usted será una persona de valores. Voy a dibujar mi mano acá, hermanos, en silueta. Esta actividad lo pueden hacer aquellos que vayan a dar clases en la primaria, aquellos que vayan a preparar una noche de hogar y que tengan hijos pequeños, o simplemente los que quieran tener otro ejemplo más fresco y muy importante en esta clase. Yo tengo aquí mi mano, pues ahí salió más o menos, hermanos y amigos. Lo voy a poner aquí así. Esta es una mano. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Comparemos los dedos de la mano con personas. Dicen los expertos, hermanos, que lo que yo soy y lo que yo represento son estas 5 personas con las que me rodeo diariamente. Si usted está con amistades las cuales frecuenta mucho y que sus ideales o sus principios van en contra de lo que Jesucristo quiere para nosotros, entonces tú eres parte de eso y de ello. Evidentemente, cuando nos rodeamos de malas amistades, hermanos, adquirimos costumbres que pueden alejar la compañía del Espíritu Santo. Si nos rodeamos del conflicto entre personas a las cuales disfrutan de burlas, de señalamiento, de escarnio, de ser déspota con los demás, nosotros nos convertimos en eso también.
Nosotros somos parte de esas 5 personas las cuales pueden influir en nuestra vida. Más sin en cambio, hermanos, si dentro de esas 5 personas de nuestro círculo, que podemos contar y ver y ejemplificar con los dedos de nuestra mano, hay personas que son imperfectas, pero que deciden hacer el templo una prioridad, de que son imperfectas, pero saben pedir perdón, de que quizás se equivocan, hermanos, pero nunca le fallan al Señor en el día de reposo. O aquellos que siempre están dispuestos a servir a pesar de sus debilidades. Hermanos, nosotros podemos adquirir cosas positivas de ellos. Y eso lo sabía el rey Benjamín. Claro que lo sabía. Él quería que su pueblo se amase y se diese buen ejemplo los unos a los otros para que así se contagiasen de buenas obras. El rey conocía perfectamente a su pueblo, así como nosotros como jefes de familia podemos conocer a nuestra familia. Cuando digo jefe de familia, no me refiero a un gobernante déspota que busca lo suyo, sino a uno como el rey Benjamín que estaba dispuesto a servir a los demás. Como es que el Señor espera que nosotros seamos así, definitivamente. Este ejemplo de la mano, hermanos, nos puede ayudar un poquito a entender mucho mejor el concepto y los conceptos que en la clase del día de hoy estamos tratando de compartir para todos ustedes, esperando que sea de buen provecho. Muchas gracias por estudiar con nosotros. El Espíritu del Señor puede efectuar un potente cambio en mi corazón. Toda esta clase que estamos viendo el día de hoy, hermanos, es acerca del cambio, de cambiar, de dejar de ser ese hombre testarudo, racio, intolerante, de dejar de ser esa mujer con rencores, intolerante, dejar de ser ese hombre natural del que leímos en el capítulo 3 de Mosía, en esta clase y en la pasada. Sí se puede. Mediante el Señor se puede. Es habitual que las personas digan, no puedo cambiar, así soy yo. Era lo que leímos recientemente cuando veíamos el ejemplo de esta mano. Sin embargo, hermanos, si nos empezamos a rodear, no de personas perfectas porque no las vamos a encontrar, pero sí personas que nos puedan inspirar, sí podemos cambiar. Independientemente de esos viejos refranes de hierba mala nunca muere, o árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, o refranes que tenemos en nuestros países de origen, pueden ser muy pequeños refranes a comparación de lo que el Señor ofrece en el cambio de corazón, en las personas que sí están dispuestas a cambiar. Eso lo podemos ver en la clase del día de hoy. Tomo sobre mí el nombre de Cristo cuando hago convenios con Él. Vamos a ir del 7 al 9 en el capítulo 5, que dice así: Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente. Pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas, refiriéndose al arrepentimiento y al bautismo también. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Jesús o de Cristo. Todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciese esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. Cuando estemos allá con el Señor, ¿a quién no le gustaría que se nos contase entre los que creyeron e hicieron lo que Cristo pedía? Todos, hermanos. Aún los que deciden ya no creer, en el fondo lo quisieran. Claro que sí. Después en la vida pasan un montón de cosas y vamos perdiendo la fe y nuestros corazones empiezan a desfallecer y nuestros ánimos espirituales también bajan, pero
tomar sobre nosotros el nombre de Cristo es algo que podemos entender y comprender mejor en la Santa Cena, para recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él nos ha dado. Algunos de ellos, el de servir a los demás, como lo vimos acá, amigos y amigas, funcionan. El de ministrar y ayudar para poder retener la remisión de nuestros pecados ayuda, hermanos. Claro que sí. Claro que sí. Dice la Santa Biblia que aquel que traiga almas al Señor cubrirá multitud de pecados. Eso os conviene a todos nosotros, hermanos. ¿Quién no quisiese cubrir multitud de pecados que hemos cometido en nuestra vida? Todos los que hemos cometido cosas que nos arrepentimos hoy en día, podemos contrarrestarla con dos cosas. La primera, caridad y servicio. Lo podemos hacer. Y el otro, hermanos y hermanas, va muy ligado, ministrar. La misericordia del Señor llegará el día del juicio, y esa será reclamada en proporción a nuestras buenas dádivas que hayamos hecho aquí en la vida. Este es un llamado el día de hoy para que entendamos que la caridad y la administración, hermanos, puede retener el poder sanador de la expiación en nuestras vidas. Claro que sí. Ser caritativo puede ser mediante el pago íntegro de un diezmo y una ofrenda, como lo vimos al principio de la clase, o incluso cuando alguien lo necesita en la calle, auxiliando a alguien que lo requiera. El otro día, mi familia y yo nos quedamos atorados en el auto, pues una calle estaba semi inundada. Decidí subirme al camellón de la calle y mi llanta se atascó. Mis hijos empezaron a llorar porque pensaban que nos íbamos a inundar. Mi esposa pidió que mis hijos hicieran oración para que todo estuviera bien. Y de repente, hermanos, cuando llovía bastante, una persona que ni conocía, hablándome en mi propio idioma, en castellano, dijo: ahorita vamos a sacar tu carro, tu coche. Él y yo lo empujamos mientras que mi esposa volanteaba y pudimos salir del atasque en el que nos habíamos quedado. Muchos coches pasaron. Y cuando él trataba de ayudarme, todavía alguien vino y le gritó diciendo: hey, estás interrumpiendo el tráfico, ¿qué no ves que queremos pasar? Normal, como alguien como yo pudiese haber reaccionado, pues también los demás querían llegar a su casa. Ese día, hermanos, di tantas gracias al Señor, porque todavía hay gente que se detiene para ayudar a personas que ni conoce. Ese día, mi obligación fue hacer lo mismo con alguien más. Todavía quedan gente fuera de la iglesia, porque seguramente esa persona a lo mejor no era de la iglesia de Jesucristo, pero tal vez sí tenía mucha fe en Cristo y también iba a otra iglesia quizá. Queda gente que todavía entiende que la caridad, la administración, el servicio cubrirá multitud de pecados y retendrá el poder de la expiación en nuestras vidas. Gracias a esa persona que me ayudó, y seguramente ustedes tienen un montón de experiencias de gente que los ha ayudado en su vida. Si así les parece, hermanos, compártanlas con todos nosotros en los comentarios del video, si así lo sienten y lo consideran prudente. Gracias por su servicio. ¿Qué enseñan las oraciones sacramentales en Moroni 4 al 5 en cuanto a esto? ¿Cómo puedes demostrar que perteneces al Salvador? Precisamente lo que hizo esa persona que me ayudó a mí. Ayudar. Eso hizo Jesucristo, ayudar a los demás. Y vale la pena. Tomo sobre mí el nombre de Cristo cuando hago convenio con Él. Eso no se debe de olvidar. En la parte final de nuestra lección del día de hoy,
Hermanos, en el capítulo 6, que es nuestro capítulo final, el rey Benjamín se va a despedir de todos nosotros. Vean lo que sucede. Son apenas 7 versículos que me gustaría que me acompañaran ahí en su casa. Y ahora bien, el rey Benjamín consideró prudente, después de haber acabado de hablar al pueblo, tomar los nombres de todos los que habían hecho convenio con Dios de guardar sus mandamientos. Y sucedió que no hubo ni un alma, salvo los niños pequeños, que no hubiese hecho convenio y tomado sobre sí el nombre de Cristo, tal y como lo acabamos de ver. Decidieron representar al Señor por medio de sus actos. Y además, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo dado fin a todas estas cosas y hubo consagrado a su hijo Mosía para que fuera el gobernante y el rey de su pueblo, y le hubo dado todo cargo concerniente al reino, y también hubo nombrado sacerdotes para enseñar al pueblo, a fin de que así pudiesen oír y saber los mandamientos de Dios, y despertar en ellos el recuerdo del juramento que habían hecho. Despidió a la multitud, y se volvieron cada cual según sus familias a sus propias casas. Y Mosía empezó a reinar en lugar de su padre, y comenzó a reinar en el 30º año de su vida. Y en total habían transcurrido unos 476 años desde el tiempo en que Lehi salió de Jerusalén. Y el rey Benjamín vivió 3 años más y murió. Y sucedió que el rey Mosía anduvo en las sendas del Señor, y observó sus juicios y sus estatutos, y guardó sus mandamientos en todas las cosas que el Señor le mandó. Y el rey Mosía hizo que su pueblo labrara la tierra, y también él mismo labraba la tierra, para que así no fuese oneroso a su pueblo, a fin de obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas. Y no hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de 3 años. Hermanos, Mosía, quien iba a tomar el cargo como rey y como líder espiritual y profeta de su pueblo, había visto el buen ejemplo de su padre, y él mismo labraba la tierra, como su padre lo había hecho. He ahí la importancia, amigos, del buen ejemplo que damos a nuestros hijos. Como padres, nos hemos equivocado muchas veces, hermanos. Vale la pena pedir perdón por nuestras equivocaciones, aún siendo padres. Por supuesto, eso habla magnífico de un padre o de una madre, que se despoja del orgullo y pide perdón. Pero si usted presta servicio, el hijo se dará cuenta. Si usted ama a los demás, nuestros hijos se darán cuenta. Si usted va a la iglesia y desea servir en ella, nuestros hijos lo harán cuando sean grandes. Y si no lo hacen, llegará el momento en que nosotros pediremos, pues no comprendemos todas las cosas, pero Dios sí las comprende, y en su momento el Señor ejecutará un milagro en esta vida o en la siguiente. Y ahí volveremos a entender y reafirmar que las palabras del rey Benjamín eran ciertas. A manera de resumen, amigos y amigas, esta ha sido la clase del día de hoy. Un potente cambio, el poder de poder cambiar, el poder de modificar nuestro corazón. Lo vimos de Mosía 4 al 6, y algunas de las poquitas sugerencias que el rey Benjamín tenía para todos nosotros. Esto, hermanos, nos puede llevar a la salvación. El poder conocer a Dios, el poder comprender la expiación, la confianza en el Señor y el perseverar hasta el fin. Se nos manda la retención de la remisión de nuestros pecados por medio de la administración, al ayudar a los demás, al ayudar al que tanto lo necesita, ayudar a aquel que lo pide a gritos pero no sabe cómo comunicarlo. Evidentemente, hermanos, en este gran discurso que hoy concluye el rey Benjamín, nos dijo que creamos en Dios. Vimos la clase pasada que el rey Benjamín no atraía hacia sí o para sí mismo a la gente del pueblo, pues él no era un gobernante como aquellos que se consideraban en las antiguas Américas como deidades. Benjamín antes reconocía que él había sido ungido por su padre para ser gobernante, y él había servido todos los días de su vida. Hermanos, también el rey Benjamín se dio tiempo para dejarnos consejos de vida que podemos alimentar y albergar en nuestra diario vivir. No todo lo que pasa es comprendible para el hombre, pero sí para Dios.
Y eso tiene un montón de aplicaciones que espero que puedan atesorar el día de hoy en la clase. Hermanos y hermanas, de no desear de pecar más es ese cambio, ese despojo del hombre natural, y empezar a servir a los demás comienza a manifestarse como uno de esos atributos de nuestro arrepentimiento, o los frutos de nuestro arrepentimiento. También hicimos este concepto bien interesante, hermanos, que lo pueden hacer en alguna actividad en el hogar o en su clase el próximo domingo. Puede dibujar su mano y que cada quien enumere las 5 personas con las que más pasa tiempo en el día. Si estas causan una mala influencia en nuestro diario vivir, seguramente serán una mala influencia para nosotros y ya habremos adquirido algunas de esas malas costumbres. Más sin en cambio, si nosotros pasamos con 5 personas que no son perfectas, pero que siguen adelante intentando y dando un buen ejemplo, hermanos, seguramente nosotros nos convertiremos en eso que ellos hacen de bueno en la vida. Ese ha sido el resumen de nuestra clase del día de hoy, amigos y amigas, esperando que pueda ser entendible. A lo mejor no es la mejor manera de explicarlo y demás, pero hemos tratado de englomerar lo más importante en nuestra lección de Ven, Sígueme del día de hoy. Hermanos y hermanas, quisiera compartir y concluir mi clase con mi testimonio, que seguramente ustedes lo tienen allí en casa también. A medida de que nosotros, hermanos, prestemos atención a la voz de los profetas como aquellos que lo hicieron en el gran discurso del rey Benjamín, nuestras vidas no están garantizadas que estén exentas de pecado o de sufrimiento, pero sí serán mucho más fáciles de poder ser sobrellevadas. Caeremos menos en la tentación seguramente y podremos superar las experiencias desagradables de nuestra vida con mayor facilidad. Porque miles de personas vienen a la iglesia aún después de haber cruzado el amargo trayecto de un divorcio, de una separación, a pesar de cruzar el amargo trayecto de un fallecimiento, de una traición, del desempleo, de la pobreza y demás. Hermanos, testifico que esas palabras pueden cumplirse hoy en día a medida de que sigamos escudriñando las palabras de nuestros antiguos profetas, pero sobre todo de nuestros profetas modernos. La revelación continúa y así seguirá hasta que nuestro Padre Celestial envíe a su Hijo Jesucristo de regreso. Les comparto este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, no me quería despedir sin que ustedes pudieran encontrar el modo de poder tomar una captura de pantalla de nuestros conceptos el día de hoy. Mucha gente lo ha pedido y bueno, pues espero que lo hayan podido hacer. No olviden, amigos y amigas, expresar su sentimiento en los comentarios, así lo desean. Y por mi parte ha sido todo en esta clase. Muchas gracias por su permanencia, hermanos. Gracias por los que escriben, gracias por los que comparten la clase. Las personas que me comunican, que oran por mí, por mi familia, no podría estar mucho más agradecido con ello el día de hoy. Hermanos, nos reencontramos el próximo domingo con una nueva lección más de nuestro curso de Ven, Sígueme. Si ustedes echan un vistazo, avanzaremos a Mosía del 7 al 10 con la fuerza del Señor. Veremos el reinado de Mosía y vendrán otros reyes que no fueron tan buenos como Noé, la historia de Abinadí, y aprenderemos muchísimo en la próxima clase. Así que tenemos una cita el próximo domingo aquí en Central de las Escrituras. Un abrazo, hermanos. Muchas gracias. Comparto todo esto una vez más en el nombre de Cristo. Amén.